Bueno, encontramos insectos, estas cosas que sé que no son ricas, pero hay que probarlo. Bueno, Stinky Tofu, ya probé en Taiwán hace 3 años y me pareció un asco. Es una mezcla de texturas, sabores. No, esto es una locura. Creo que acabo de gastar un montón de plata en porquería. He conocido muchas personas que me han dicho que alguna vez han viajado a China y terminaron intoxicados del tema de la higiene, todo eso, pero tengo entendido que desde la pandemia eso cambió mucho y por lo tanto, ahora que tenemos 5 días en China, vamos a tener por lo menos 10 comidas chinas que espero que no nos caiga mal. Sigo estando en Shenzhen. Vamos a probar algo de por acá. Todo se ve muy rico. Vamos a ver qué podemos probar. ¿Qué es esto? Parece una pizza de ostiones. Ah, bueno, podemos probar uno de estos. Estos se ven buenos. Ahí está. 10 yuanes por 3. Qué barato. O sea, 50 centavos de dólar cada uno. Muy bien, muy bien. No sabía el precio, la señora no sabe nada hacer inglés, así que le mostré el teléfono directamente que ponga en el marcador cuánta plata era. 10 yuanes. Perfecto. Sí. Dumpling tostados. Bueno, la foto es súper engañosa, porque el relleno, gracias, es muy diferente el formato. Yo pensé que era una masa más gruesa y más relleno, pero es mucho aire. Normal, rico, pero normal. Ahora vamos a probarlo. Mucho aire. ¿Este de qué será? Ese era de carne con verdura. Esto se ve que es vegetales. No sé si es alga. Tiene algas. Y este, en la foto parecía que tenía como una salsa curry, pero algo como planchado. Estos parecen hongos. Este sí me dio mucha curiosidad. Vamos a probar esto. Bueno, esto sí tiene pinta. Le tengo fe. Honguitos y creo que tiene langostinos. Estoy en cuclillas en la calle. Hay lugares más cómodos para comer, pero no tengo ganas de estar cómodo. A ver. Esto sí está re bueno. Hongos con camarón. Muy bueno. La plancha creo que la apagaron, no están bien calentitos, está perdiendo la temperatura. Pero, re bien. 30 yuanes, que son 4 dólares. Está muy bien, esto sí me gustó. Y trae lechuguita y todo, para... Ay, se me cayó uno, la puta que lo... Eso me pasa por querer mostrarles. No sé qué hago acá, sinceramente. El tema es que por cuestiones de la vida terminé conociendo a un muchacho chino de acá que me mostró un mercado de piratería y como no me interesa, yo dije, bueno, vamos a dar una vuelta y dije, bueno, no comí, así que dije, vamos a comer algo. Bueno, sopa de fideos blanquitos. Muy bueno, qué rico. Me gusta comer en lugares así. Es un plato famoso, chaoshang. Fama merecida, muy rico, delicious. Entré a un lugar random, el lugar es bien casual, y a mí me gusta eso, los lugares casuales, porque nos llevaron mucho a restaurantes medio pijo, fresa, cheto, ¿no? Que a ver, la comida está bárbara, buenísima, muy rica y a un precio muy asequible, pero a mí me gustan los lugares así. Yo siempre digo, a mí llévenme donde come los taxistas. Ahora estamos en un restaurante que es de comida de Xinjiang. Me causó mucha gracia porque Xinjiang es una región del norte de China y el tema es que ahí son chinos musulmanes. O sea, es bastante diferente la comida. Esto se ve como un montón de vegetales, papas, carne. Vamos primero por la carne, ¿vale? Esto está espectacular. A ver estos fideos. Muy rico, muy rico. Verduras. Las verduras excelentes. Esto es nam, o sea, el mismo tipo pan que consumen los indios, pero fritos. A ver qué onda. Tiene cilantro. Yo banco el cilantro, me gusta. Le da un toque. Hoy acá me trajo mi amigo Claudio, argentino, que los muy viejos seguidores de Japatonic tal vez se acuerden de él. Que ya tiene 13 años viviendo en China y nos recomendó este lugar, está muy bueno. Se siente de una identidad muy mixta. Sí. O sea, ves el menú y parece todo chino, pero lo probas y más o menos, como que sí, que no. Como que sí, pero que no. Está muy bueno, boludo. Las bolsas grandes no me llevo muy bien. No voy a decir el nombre de los lugares que estamos comiendo porque no lo voy a saber pronunciar. Kuimanlong. ¿Y este plato cómo se llama? Tachukansu. Vamos a probar esto, ¿cómo es? Tiene setas,
carne de York. Qué rico. Pero sí se nota que no es harina. Muy rico, muy rico. Y la sopa es... No sé describir el caldo, lo que tiene, pero está muy bueno. Y para tomar, un vino de té de oolong que me encantó. Es dulcecito, muy rico. Acá hay una sopa que tiene piel de pollo. Veo piel de pollo. A ver. Muy bueno. La sopa es súper ligera. Rico. Y esto que, bueno, en español no sé cómo se dice, pero dicen que este es bueno para los hombres. Es una semillita. No, así solo mucho sabor no le encuentro. Comida muy suave. Bien para paladar occidental. Bueno, y llegó alto plato, ¿eh? Mira lo que es esto. Pedazo de cerdo Con salsa de soja. salsa de soja. Qué buena que está esta carne. Qué delicia. ¿Qué más tenemos? Los dumplings. Dumpling de cangrejo. Dumpling de carne, de cerdo. Qué rico. Qué delicia. Siguen saliendo más cosas. Acá tenemos camarones. Lo pelan con los dientes, me dice. Está rico, está rico. A ver, arroz, chow fan. Creo que es la primera vez que voy a comer chow fan 100% chino. Interesante, es muy diferente al de Japón esto, ¿no? Está bueno. Pero es arroz frito, tampoco es tanto misterio. Esto es hígado. Esto me tiene que gustar. Tiene mucho hígado además, muchas fetitas. ¡Qué rico! ¡Qué bueno que está el hígado! Me gustó muchísimo el hígado. Las piezas de cerdo, el hígado creo que es lo que más me gustó. Bueno, teníamos este licor de arroz. Pasa que el vaso es negro y la bebida es negra, ¿no? También, oscura. Es rico, fuertecito. Mucha comida. Me gusta eso de la comida china. Se pongan muchos platos en la mesa y que se coma variado. Me encanta. La cuenta salió 406 yuanes. Sí. Que son aproximadamente unos $60 por ahí. Muy bien, para toda la cantidad que comimos, con eso, con bastante alcohol, ya estoy medio borracho y todo, está bastante bien, muy bien. Estamos en no sé dónde, la cosa es que hay un hot pot acá, hay picadita. Vamos primero por la picadita. Esto que es carne de res, supongo. Vamos a mandarle un poquito de salsa de esto, a ver. Pica un poco. A ver, estos fideos me llamaron mucho la atención. Son fideos fríos. Esto está espectacular. A ver esto. Qué rico que está esto. Este caldo está espectacular. Comida del noreste, cerca de Corea. Okay. Muy bueno. A ver, cerdo frito. Qué loco, no se ve, ni se ve que parece que sea carne. Como que lo frito es medio dulce. Y a ver esto, las papas. Me encantó porque son como papas fritas en tiritas, pero no son papas fritas. No están fritas estas, están salteadas. Está salteada. Muy interesante. No sé con qué me quedo más. Igual creo que mi favorito es este. Aunque no sé, este también está demasiado bueno, pero qué bueno. Es la cuarta comida de China y la verdad que hasta ahora no viene fallando nada. Me arde un poquito los labios, pero eso nos vamos a ir acostumbrando día por día. A ver qué onda esto. Son fideos sin caldo. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Espero que no sean picantes. Está buenísimo. La carne es muy buena. A ver el huevo, como lo hacen acá. Bien cocido. Estas algas. Muy bueno. China la verdad que es complicadito. El tema del idioma, hablan muy poco inglés, la verdad. 2-3 palabras sueltas, pero 2-3. Y ahí quedamos. Pero recuerden que si quieren aprender idiomas como el chino, o el japonés, o coreano, tailandés, inglés, alemán, tienen a ikaruga.com.ar, nuestro sponsor fiel de siempre, que tiene clases online que se pueden adaptar a tus intereses. Puede ser grupal, puede ser individual, puede ser enfocado al formal, al informal, al casual, enfocado al teórico, enfocado a lo práctico. Muchas gracias siempre Ikaruga
por bancarnos todos los meses, que gracias a ellos y a los miembros del canal podemos hacer más viajes. Está bueno, posta, ¿no? Bueno, encontramos insectos, estas cosas que sé que no son ricas, pero hay que probarlo por el canal. Tenemos tarántula, que nunca comí de este tamaño, escorpiones. Esos gusanos blancos puede que sean ricos. Ese redondo me causa curiosidad, nunca lo probé, creo que voy a probarlo. Acá todo pagado con Alipay, acá el QR. Creo que acabo de gastar un montón de plata en porquería. 5.000 yenes japoneses, o sea, son $35 por insectos. Todo sea por el entretenimiento. Te los cocinan, te lo calienta y todo, así que bien. Vamos a disfrutar de estos manjares caminando mientras paseamos. Vamos primero con el escorpión. A ver, espero que no esté tan duro y no se trabe entre los dientes. Mejor que el de Osaka, lo es. Por lo menos se puede masticar. Vamos por la tarántula. A ver. En general no tienen sabor. A ver, estaban bastante fritos, por lo tanto bien crocantes, o por lo tanto se rompen y no se traban entre los dientes. La parte de la cola de la tarántula sí tiene más sabor. Tiene sabor a tripas, pero no tan rico, un poco más seco. Vamos a ver el 100 pies. Pura fibra. Ahora, a este le tengo un poco de fe. Para mí que va a tener algo jugoso. Para mí que tiene algo más para ofrecer. Definitivamente tiene un poquito más de sabor, pero tampoco tanto. A ver este. No, los gusanos en general son los más ricos. Viscosos pero deliciosos, como en el Rey León. A ver si el escorpión, si la parte de la cola que tiene, a ver, más carne, más sabor. No, completamente seco. Tiene muy poco sabor. Tenés que abrir tu paladar, amigo. Abrís tu paladar y se te abre el mundo. Y para el stinky tofu, no sé, como que pasamos y había un lore en algún lado, pero seguimos de largo y al final nada. Así que no sé dónde vamos a comer. Pasa que hay demasiada oferta por acá. Ah, sí, acá, sushi. Vamos a comer sushi. Muy lindo acá. Hermosa vista, tranquilo, sin saturarse y con el sol en la cara, pero no importa. Cerveza en taza, cosa más rara. Bueno, a ver, nos metimos a un lugar súper random. El lugar era una cafetería o tetería, casa de té, lo que sea. Pero tenían un poco de comida y vinimos más que nada por la vista. Que a ver, lugares turísticos es todo turístico, así que cualquier lugar puede ser una trampa. Capaz que lo que sirven es prometedor. A ver, tienen sopa de dumplings. Vamos a probar esto. A ver, la sopita primero. Sopita muy suave, muy rica, deliciosa. Dumpling de carne y verdura. Está muy bueno esto, ¿no? Sabor muy suave, pero muy rico. A ver, el arroz no creo que sea nada del otro mundo, pero vamos a probar. Chao fan. Perfecto. Este pedazo de carne me da la sensación de que va a estar durito. Vamos a ver. Se deshace. Completamente retractado. Vamos a probar el no ramen, lao mian. El ramen viene de receta china. Ramen es el equivalente de la mian en chino. Solo que bueno, Japón desarrolló miles de millones de recetas de ramen, por lo tanto, en lo que es sopa de fideos, Japón no le gana a nadie. Muy rico, pero a ver, en China tal vez sea así, pero en Japón por lo menos los ramen, la sopa de fideos, los fideos tienen que estar un poquito al dente. Esto está muy sobrecocinado, se siente blandito. Si lo comen así, está bien. Ahora, no sé si lo comerán siempre así o no, pero aún así está muy rico. Ese pedazo de carne es una locura. Muy rica la comida y nos salió unos $30, más o menos. Está bastante bien. La verdad que los precios no cambian tanto con Japón, con la comida. En algunos casos comes mucho más y te sale un poco más barato. No cambia tanto. De este lado ya no es nada turístico, pero me gusta. Este es el momento en que justo acabamos de llegar a Shanghai, que nos recibió mi amigo Guille, que está acá. Hola, ¿qué tal? Y con la familia, Vane y su mujer, Ender, el hijo. Nos trajeron a comer hot pot, que además estamos celebrando el cumpleaños de Guille también. El tema es que quiero que vean los platos que hay acá. Esto es sangre coagulada.
Esto es parte del estómago, pero es muy diferente porque no es el estómago que yo conozco. Lo que está allá es rana y lo que es muy rarísimo, se me hizo rarísimo fue esta tabla con carne, pero te la ponen vertical. Eso me pareció rarísimo. Pero me gusta que se haya pedido cosas raras. Me imagino que estas son albóndigas de pescado también. Esa es de carne, ¿no? ¿Carne? Ternera y híbrido. Ternera, ok. No comimos casi todo, pero la cosa es que todo está buenísimo. Esto es pescado. Creo que este es de los pescados que más me gustó, aunque todo está buenísimo. Estas albondiguitas también, esto creo que es también de los más ricos. La rana no tenía no tiene tanto sabor. Creo que me gusta más si es asado, más que hervido. Bueno, en Japón esto se lo conoce más como yuga, que es como hojas de tofu, una cosa así. Y la ensalada, que está hecho de piel de pescado, está muy buena, ¿eh? Lo bueno es que se podía pedir cosas no muy picantes, te puedes armar tus propias salsas. Esta, por ejemplo, le puse salsa de maní, sí, salsa de maní con hongos, no sé qué. Puedes hacer tus propias mezclas, está buenísimo. No más cuidado con los picantes. Ya mi mujer ya mordió uno de estos y dijo, ojo con ese. Y apenas le di la puntita y no puedo comer. Pero está todo buenísimo. Excelente. Y el staff es muy servicial. A cada rato como que te empiezan a poner las cosas o ellos separan los platos para que puedas comer más cómodo. Y algo muy bizarro, muy bizarro de este lugar, es que te pueden hacer las uñas gratis. O sea, en la entrada como que es un servicio gratis y te pueden lustrar los zapatos. O sea, no entiendo cuál es la relación de que te hagan las uñas gratis o lustrar los zapatos por venir a comer acá. Acaban de poner unos fideos, el staff que se puso a estirar unos fideos haciendo baile y todo, que por lo que me estaban contando, el tema del fideo es muy típico de cumpleaños, ¿no? Sí, de cumpleaños. Por una cuestión de alargar la vida. Claro, exactamente. En Japón como que hay un poquito de eso de comer fideos en fin de año para alargar la vida y cosas por el estilo del próximo año, pero me gustó, estuvo bueno el show. Bueno, acá parece que es tradición lavar la cuchara, el vasito, los palitos con té. En Hong Kong, por ejemplo, recuerdo que era con agua caliente. Se dan el lujo de tirar té. Sí. El vasito ahí. Y acá es el bol donde se desecha el té sucio. Por lo que vi en la entrada, el lugar tiene, estrella Michelin del 2021. O sea... Sí, tuvieron, se hizo muy famoso. Calidad, Sitio señores. Bueno. Yo solo traigo a sitios buenos. Bien. Bueno, salud. Salud. Chicos. Cerveza ligerita. Muy rica, me encanta. ¿Verdad? A mí me gusta la cerveza ligera. Sí, en China ¿Cómo se llama esta cerveza? Chujiang. Tiene el nombre del río de la Perla, que es el que está en toda esta zona, digamos. Chujiang. Bueno, por ahora llegó solamente una sopa. A ver, vamos a probar la sopa esta, a ver qué onda. Una sopa ligerita, cerdo y verdurita. Verduras. Sí, no hay mucha opción sana, ¿no? Sí, y en el sur se lleva mucho. Este tipo de sopas son típicas del sur. O sea, sopas muy ligeritas, muy suaves, con verdura, con seta. Garritas de pollo. Esto lo he probado como snack, de esos que vienen en plástico. En la bolsa, ¿no? Sí. Pero esto es otra cosa, esto está mucho mejor. Está muy bueno. Sabor estofado, súper rico. La costumbre es usar el plato hondo para la comida y afuera el plato plano es para los restos. En el sur se hace así, en el norte es distinto, pero aquí sí. Lo único es que es súper incómodo comer esto porque es todo el tiempo escupiendo cartilaguitos. Coliflor. Qué buena verdura. Muy bueno. Este hay que comerlo rápido antes de que se enfríe. Esto tiene hielo, pero no es un plato frío. No, dentro O sea, está caliente. adentro está caliente. El tema es que le ponen hielo para que sea por fuera crujiente. Exacto, sí. Es un típico cerdo agridulce, ¿no? Rebozado, con salsa un poco dulcecilla, ¿no? Y con el hielo para que tenga mucho más textura. No, pero muy bueno. Acá tenemos dumpling de cangrejo. De gamba, sí. Gamba. Gamba con huevas Camarón. dentro, sí. Pero claro, hasta ahora los que venimos probando en China, como estuvimos en Shanghai, son los xiaolongbao que tienen relleno de Son distintos, sí. Tienen relleno de sopa. Ah, y este no se le echa ninguna salsa. No. Es así. En el sur no se lo baña. no se bañan los dumplings.
Pero me gusta más porque tiene pedazos enteros. En Shanghai como que es todo triturado. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Y estos fideos, Esto se llama Canchon Yoho y es el fideo típico del sur de China, de Cantón. Fideo de arroz plano, trozos de ternera y luego, bueno, algo de cebolla, cebollino. La salsa picante cantonesa típica, muy aromática. A mí me gusta echarle un poquito para Muy bueno. darle sabor. este es un sabor que más o menos conozco. El condimento, no el fideo, pero el condimento es como el típico que había en restaurantes chinos en Argentina. Solo que allá se usaba fideos más comunes de allá, Vale, claro. pero el condimento es el mismo. Me encanta. Bueno, y acá tenemos medusa. Ensalada. En mi vida había probado medusa. Bueno, abajo está lleno de pepino. Es una ensalada de medusa. Ensalada, bueno. Medusa, no sabía que la medusa se podía comer. Crujiente, viscoso, crujiente. Puede que pique porque es medusa. Puede que sienta veneno, que se me está adormeciendo la boca. No. Normal. Está bueno, nada del otro mundo. Había que probarlo. Paloma. Primera vez en la vida que voy a probar paloma. ¿Comen la cabeza? No. Desde ahora voy a mirar diferente las palomas. A ellos les sorprende, o sea, cuando van a Europa o Latinoamérica y ven palomas en la calle, ¿por qué tenéis esto aquí? No las comen. Vos sabés que en Tokio he visto chinos turistas que le sacan fotos a las palomas. Sí. Y yo digo, ¿por qué le sacan fotos? ¿Por qué no hay palomas en Claro, China? Digo, aquí suelen ser sitios donde las hacen crecer para comer. Para criadero. Y hay en algunos parques donde tienen palomares y la gente va a hacer fotos de las palomas como algo excepcional. O sea, como si hubiese un cordero en un parque. O... como sacarle fotos a una gallina o a un pollo. Total, es como, wow, ¿qué hace aquí este animal? ¿No? Pues Este sería como el plato estrella del lugar. el plato número 1 por el que viene todo el mundo. El ganso. Nunca probé ganso. En los sitios cantones en Hong Kong verás así colgados del cuello en las Claro. vidrieras, pues son estos. Esto sí es algo que nunca probé en mi vida. La textura, o sea, es carne, pero parece manteca, con la piel crujiente, es una mezcla de texturas, sabores. No, esto es una locura. Me recuerda un poquito al paté, tiene un sabor más. Paté. Yo dije, debe ser algo sobrevalorado. No, pero... No, merece mucho la pena venir a probarlo. O sea. ¡Wow! Me encantó. Había una salsa también que me imagino que se mojará más la parte de la piel, Sí, ¿no? la parte de la piel, Sí, Le da un toquecito más dulce. Yo sé, un puntito más sí. dulce. No, es indescriptible esto. No. Creo que es lo mejor que probé hasta ahora en China. No me sorprende, me parece que es un plato buenísimo. No. Y muy desconocido, que no es un plato que la gente piense en el ganso chino, ¿sabes? ¿Sí? Lo hacen a la barbacoa, o sea, los ponen en hornos durante X tiempo para conseguir lo crujiente de la piel, que se haga poco a poco, lento. Y luego pues hacen este jugo para darle aún más sabor. Qué bueno que está. Bueno, y el postre que llegó al principio, porque los chinos no tienen el concepto de dulce al final o aparte, comen dulce durante la comida. Un pancito de... Un pancito, sí, pero dentro Con lleva crema. un dulce de yema de huevo. Ok. Cuidado al morderlo porque puede salpicar. Exacto. Es muy parecido a la crema pastelera, más sabor a huevo. Muy rico. Por cierto, este té muy rico, que no sé, tiene un montón de hierbas, cosas, no sé. Pero muy rico té. Siguiente comida. Y la cuenta fue de 600 yuanes, que son más o menos unos $80, que comimos por 4. Está bastante bien el precio para el nivel y todo. Mis 2 estrellas Michelin, 2021 y 22. Ahora estamos en el barrio de Fumín con mi nuevo amigo Joaquín, que me acaba de invitar a una pata de pato. Buen momento para probar pato. Uy, mira, todo lleno de puestos de comida callejera, me encanta. Vamos a seguir probando. Esta pata de pato está pero buenísima. Buenísima. Qué rico. Salud por la buena comida callejera. Aquí tenemos Nioro, que es el que pedí yo, que es de carne de ternera, y Yanro, que es de cordero. He pedido uno de cada. Qué rico que está. Venden de todo por acá. Para comerse hasta los huesos. Vamos a probar el cabauza. A ver cómo está. Es de ternera. Es como una empanada hojaldrada, pero la carne le siento como una especie de sabor a morcilla. Aquí le pone mucho comino. No está muy bueno esto, ¿eh? Muy rico. Lo único complicado de acá es el tema de caminar. No por la cantidad de gente, sino por la cantidad de motos silenciosas que te pueden matar a los ninjas. Son ostras con un poco de... No, qué locura. Mirá la cantidad de cosas que te puede servir. Te lo metes en el bowl. Huevos de codorniz también. No, mirá el tamaño de esas ostras.
Dios, No, huele duro, ¿eh? huele muy duro. $2.50. Oh, ojo, es de lo más caro que vamos probando ahora. Ahora, ¿lo que huele mal es la salsa o el tofu? Es el tofu que está ahí, porque es un tofu fermentado. Ah, claro, es el tofu lo fermentado. Miren, plato popular entre las chicas también. Las chicas le encanta el tofu apestoso. Sí, Sí, sí. Bueno, Stinky Tofu, ya probé en Taiwán hace 3 años y me pareció un asco. Lo probé hace unos meses y no me pareció tan mal. Vamos a ver el de China. Ey, esto no está nada mal, ¿eh? Es mucho más lo que huele que lo que sabe. En Taiwán lo probé de un puesto callejero, olía muy mal y sabía muy mal. Hace unos meses lo probé, olía muy poco y sabía muy poco. Esta vez huele moderado, pero sabe muy bien. Está un poco picante. El tofu está frito, semi crocante, por dentro está blando y se siente jugoso. Yo lo único que tengo miedo es que me lleve al baño. Está bueno, en serio. La textura a mí me está buena. O sea, medio crocantito por fuera y blando por dentro. Además empezás a comerlo y se elimina todo lo que es sensación de olores. La salsa ayuda a que no huela tanto. Muy popular entre las chicas, entre las señoras. Es que está bueno, bueno, bueno. Mira, acá tienen de todo. Intestinos, lengua de cerdo, venden rabo de cerdo, oreja de cerdo, cabeza de pato, piel de cerdo. O sea, yo estoy ya bastante lleno, comí un montón. Créanme que todas esas piezas de cerdo son buenísimas. Es muy rico, es muy rico. Bueno, esto ya no tengo ni idea de lo que es. Pero no, todo se ve buenísimo. Esto es algo que a mí me encanta. Que, por ejemplo, en Taiwán hay mucho de comida callejera así, pero no es muy rica, que digamos. No es mala, pero no es muy rica. Pero acá, hasta ahora, lo que vamos probando está todo increíblemente bueno, la verdad. Bolo Mi se abre desde aquí, ¿Qué? es enorme, se abre y te queda así, ¿ves? ¿Lo ves? Que lo están sacando. Vale 20 yuanes, que son unos 3-4 dólares. Frutas exóticas, a ver. Jackfruit, a ver. Está muy buena. Es verdad, como que tiene... No sé si chicle, es como semi crocante. Está buena. Muy buena, muy buena. Muy rico, muy rico. Es bien dulce. A caramelo. Puro dulce. Muy bueno, muy bueno. A ver. No tiene olor. Una manzana, pero Manzana, sin sí. ser dulce. Es como una manzana coco. La caña de azúcar, Le aportan. que acá venden los jugos, las bebidas de caña de azúcar. Miren lo que es mi panza. La camisa está, pero ya por reventar. Que venden mucho cangrejo por acá, por lo que vi. Es la época. Ah, es la época, es temporada de cangrejo. Bueno, ya fue, una me como. Una. Ya una vez que la ostra pueda bailar, quiere decir que ya lo puedes meter para todo. Todo dentro. Muy buena. No, qué buena ostra, muy buena. Y son enormes. $1, brother. ¿Qué le ganará esto? No. Ostritas. No, ya el sabor no se siente ni un poquito así de sabor a pasado. Exacto. Para nada. No, Sabe no. como- Muy bueno, muy bueno. ¿Tan bueno es? Están muy buenas. Muy buenas ondas, no puedo creer lo barato que son. Bueno, bonito, barato. Esto es felicidad. Una me como, una. No, pero que este es un hijo de puta. Este es un hijo de puta, o sea, me acaba de pedir más. Yo ¿en qué momento pidió este hijo de puta? No. Muy bueno. La verdad. Muy bueno. Mm, Muy bueno. mm. Qué bueno, qué rico. Qué bueno que se ve. Mira lo que es esa pata. La pata esta, qué bueno comerlo así Sí, con la mamá. mano. Oh, qué rico. Los caracoles también, qué bueno. ¿Cómo me hubiese gustado venir con más hambre? Yo acá me como todo. Ah, y estoy tomando jugo de verduras. Dice, pero ¿por qué tomas eso si no necesitas adelgazar? En China tiene una concepción que beber zumo de calabacín amargo, por ejemplo, es para adelgazar. Pero si tengo todos los botones que me están... La verdad que la pasé muy bien. No solamente la pasé muy bien, que este lugar era algo que necesitaba conocer porque Shanghai y Shenzhen es mucho moderno, futurístico, rascacielos, todo, pero a mí me gusta esto. Esto es lo que a mí más me gusta ver y lo necesitaba como para despedirme de China e irme contento. Y la verdad que hoy me voy mucho más que contento con nuevos amigos Con nuestro juguito de verdura, amargo. para adelgazar. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino.